¿Qué digo yo esta mañana? Porque creo, por lo menos a mí me ha tocado la reflexión inicial, también las alabanzas, ese Dios único. A Dios no se le puede comparar, por eso es incomparable. A Dios no se le puede igualar, por eso es inigualable. A Dios se le tiene que agradecer, porque merece toda nuestra gratitud. Y en la oración que hacía hace un instante nuestro hermano Matías, decía que el Señor nos ayude cuando las cosas van y mal van, y cuando van bien. Creo que a veces las más peligrosas son las cuando van bien, ¿no? Porque nos desviamos con muchísima facilidad de Dios. Quisiera hablar hoy precisamente de una situación en la que las cosas no iban nada bien. Quiero llevaros al libro primero de Reyes, capítulo 17. No vamos a ver toda la historia, sino una parte. Después hay una segunda que también merecería la reflexión, pero por amor al tiempo hoy nos vamos a centrar en la primera parte de la historia. Leo en Primera de Reyes, capítulo 17, versículos 7 al 16. Primera de Reyes, capítulo 7, versículo 7. Pasados algunos días, se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Vino a él, a Elías, palabra del Señor diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón, mora allí, es decir, empadrónate, vive allí. He aquí que yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces Elías se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive el Señor tu Dios, que no tengo pan cocido. Solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Podemos imaginar la intensidad de estas palabras, ¿no? El futuro de aquella mujer, lo que queremos es morirnos. Elías le dijo: no tengas temor. Ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque el Señor Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que el Señor haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. La sequía continuó, pero no cesó la provisión del Señor. Después de estas cosas, aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en el aliento, y esta historia después continuaría. Como decía, esta historia transcurre en tiempos de crisis. Hoy en día, un bien más preciado incluso que el petróleo es el agua. De hecho, causa disputas a veces entre países o entre zonas. Y cuando estamos en casa sin agua, ¿verdad? Tú imagínate una semana, otra, y allí no tenían el agua de Mondariz. ¿Entendedme? Qué difícil sería, ¿verdad? Había una sequía, las cosechas se habían perdido todas, no había cosechas, de hecho. Y el Señor envía a Elías a una casa que no solamente lo está pasando mal, sino muy mal. Una casa donde ya no hay, por así decir, esperanza de futuro. Ahora bien, Dios bendijo a aquella mujer, a su casa, a su familia en tiempos de crisis.
como nos bendice a nosotros también en tiempos de crisis. Todos tenemos, como esta mujer, algún tipo de viudedad, algún tipo de carencias. Todos tenemos, como esta mujer, alguna cosa a nuestro cargo. En este caso era un hijo. Pero Dios también tiene misericordia de nosotros, como lo tuvo de Agar y de Ismael en el desierto, ¿recordáis? El Señor bendijo a aquella mujer porque ella puso a Dios, y eso que no entendía mucho de Dios, Dice el versículo, vive Jehová tu Dios. Su relación con Dios era prácticamente nula. De hecho, después, versículo 24, la mujer dice a Elías, ahora conozco que tú eres varón de Dios. La mujer tenía sus luchas. ¿Quién de nosotros no tiene luchas en la fe? Me alegro que nadie levante la mano, porque estamos todos en el mismo saco. Dios bendijo un hogar que antepuso a Dios, aunque no entendiese muchas cosas, lo antepuso a la crisis. El Señor Dios de Israel, versículo 14, ha dicho, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que el Señor haga llover sobre la faz de la tierra. No dice vas a tener mucho, sino no va a escasear. Dios va a proveer. La mujer puso en primer lugar su amor a Dios, aunque desconociera algunas cosas, y echó fuera el temor. Esta mañana Natalia nos hablaba de esto. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. El autor de Primera de Juan dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Cada uno de nosotros tiene un grado de fe, cada uno de nosotros tiene un grado de amor a Dios, pero es un amor perfecto porque viene de Dios. Así que echa fuera el temor. A veces hemos de confesar, nos da temor anteponer a Dios que a nuestras necesidades. Y recordamos que el primero de los mandamientos es amar a Dios sobre todas las cosas, incluso sobre las necesidades de mi crisis. Porque la mujer no tenía una crisis, la mujer tenía una oportunidad de ser bendecida. Y como hemos dicho alguna vez, en esta misma plataforma, la palabra crisis significa, en su origen, tiene que ver con tiempo de toma de decisiones, con tiempo de cambio de rumbo. A veces, cuando ponemos a Dios primero, vemos cómo nos bendice, pero si lo pusiésemos siempre, veríamos cómo nos bendice siempre en abundancia. Porque Dios no nos bendice en abundancia, Dios nos bendice en sobreabundancia, como hizo con esa mujer. Como veremos ahora, no solamente para ella, para su hijo, para el profeta, sino a su casa, es decir, a toda su parentela, a toda su familia. Vamos a ver esta mañana 3 consecuencias de poner a Dios primero. 3 consecuencias de poner a Dios primero cuando estamos pasando momentos de crisis, cuando pasamos momentos de prueba. Dice el versículo, vive tu Dios, que no tengo pan cocido. Lo que ella se fijó es que venía de Dios, aunque no conociera mucho de Dios. Dios bendice cuando demostramos la fe que tenemos en su palabra. Y es curioso, porque ella dice, tengo un poco, simplemente un puñado de harina, y tengo un poco de aceite en una vasija, no sé cuánto sería el peso esto, pero era muy poca cosa. Fijaremos, ni siquiera para 2 comidas. Llegaban para amasar una torta seguramente en un momento. ¿Sabéis? La fe de esta mujer, de esta viuda, anónima, como tú y como yo, anónimos para el mundo, pero significados para Dios. Dios habla a los anónimos. Dios habla a lo vil y menospreciado, como nosotros, ¿verdad? Y lo importante es que esta mujer no demostró solamente dar una parte o medir, mira, te voy a dar esto y justito. La fe no se demostró por la cantidad de harina o de aceite, sino que se demostró porque puso todo su corazón en aquella ofrenda. Recordamos Marcos 12, 41, 44. La mujer echó unas monedas y los demás, la guardia pretoriana, los guardias del prefecto que decíamos hace unas semanas, mirando cuántas monedas había echado.
¿Y Jesús qué dijo? Echó todo. ¿Os dais cuenta cómo es muy diferente el baremo de Dios a nuestro baremo? La forma, permitidme, la regla métrica, la cinta métrica de Dios es muy distinta. Dios no mira cuántos, sino qué cantidad de corazón ponemos. La mujer dio a Dios lo que le faltaba, todo lo que tenía. Qué triste que a veces damos a Dios lo que nos sobra. Y si es de las obras de las obras, tampoco pasa nada. Cuando ponemos a Dios en primer lugar, bendecimos a nuestro hogar. Versículo 15, ella fue, como le dijo el profeta, y comió ella y su casa muchos días. Cuando obedecemos a Dios, cuando ponemos a Dios en primer lugar, bendecimos a nuestra familia. ¿Sabéis? Tu familia, aunque seguramente hay alguno que no es creyente, está siendo bendecida de alguna forma por parte de Dios a través de ti. Esto lo podemos ver, ¿eh? Y a lo mejor tienes alguno en la familia que tú dices, a este ni con agua oxigenada. Pero Dios está bendiciéndole. Cuando tú y yo ponemos a Dios antes que nuestras necesidades, recibimos nosotros bendición. Cuando tú y yo anteponemos nuestras necesidades, bendecimos a nuestra iglesia. Porque al fin y al cabo es nuestra casa. Esta mujer pudo ser bendición al pueblo, y cuando a la gente viese que en casa de la viuda había comida, dirían, ¿de dónde ha salido esto? Si hubiera sido bien Galicia, dirían, andan al tráfico. Pero cuando Dios bendice aunque los demás no entiendan. Es más, a veces yo no entiendo cómo Dios me bendice. Pero Dios, que es rico en misericordia, como dice el autor de Efesios, el apóstol Pablo, Él es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que entendemos, o pedimos. ¿No estaría ella cansada de pedirle a Dios provisión? ¿Cuántos agricultores habría en aquella tierra en Sarepta clamando a Dios porque hubiese lluvias? Solamente a una mujer contestó, porque antepuso su fe a la situación. Ella no puso en duda la palabra de Elías. Vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido. En ningún momento ella puso en duda la palabra de Elías. Y me pregunto, y os comparto esta pregunta retórica, ¿hasta qué punto cuestionamos o aceptamos lo que Dios dice a través de sus siervos? Que a lo mejor si hubiera sido un servidor, la viuda, hubiera dicho, don Elías, yo le creo a usted, pero a mí Dios me lo tiene que decir personalmente. Y Dios usa a sus siervos para hacernos llegar su palabra. Dios usa cualquier hermano que se pone en las manos de Dios. Eso no significa que ahora vayamos aquí de sermoneadores, sino que tenemos que ser siervos de Dios. Nosotros no somos fuente de nada, somos canal del agua de Dios, que es diferente. Las promesas de Dios no se cumplen casi siempre. Las promesas de Dios se cumplen siempre. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Seguro que no conocéis este versículo, ¿no? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. A ella le fue añadido el pan para muchos días, el aceite para muchos días, la harina para muchos días, porque confió en Dios primeramente, y todo le fue añadido. Entonces ella, versículo 15, fue e hizo como le dijo Elías. Sí, tenía sus dudas, pero la mujer hizo algo importante. Poner a Dios primero demuestra que hay obediencia en nuestro corazón. Hay cosas que no entendemos de Dios. Pero Dios no espera que tú entiendas todo. Dios espera que obedezcamos en todo, que es diferente. A veces hay cosas que no entendemos, pero no por eso tenemos que dejar de obedecer a Dios. Aquella mujer no solamente creyó lo que Elías le dijo, sino que obedeció.
Esta mujer, si fuese hispana, estoy seguro que ella aplicaría aquel refrán del dicho al hecho hay un gran trecho. Ella dijo, no había mucho trecho. Ella dijo, sí, está muy bien, vive Jehová tu Dios. Oye, si la teoría se la sabía. ¿Cuántas veces conocemos versículos de la Biblia? Oh. Seguro que todos conocemos, sabes que hay 5 evangelios. Mateo, San Marcos, San Lucas, San Juan y San Yo. Porque todos tenemos después un listado de versículos que eso no es cuestión solamente de saber, sino de creer y de pasar a la acción. ¿Sabes? Dios no nos ha salvado solamente para que creamos en Él. Dios nos ha salvado para que actuemos en Él, para que le obedezcamos. Dentro del pasaje tan conocido de Efesios 2 leemos, somos hechura suya, es decir, fabricación de Dios, creados en Cristo Jesús para ser salvos y vivir cantando. No, también, eso también, sino para buenas obras. ¿Y qué buenas obras? Tengo que empezar a investigar, las cuales Dios preparó de antemano para que viviésemos en ella. La buena obra de esta mujer, Dios la había preparado de antemano. Y este patrón es el que se sigue funcionando hoy. Todo lo que venga a tu mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Y yo me pregunto con vosotros, y a mí estos días a veces hay sermones que te tocan más que otros, esto me ha tocado bastante. Tenemos muchos conceptos de la Escritura sumamente claros, ¿sí o no? Hay muchas cosas de la Biblia que entendemos, otras no tanto, pero las vivimos. Esta es la lucha que por lo menos un servidor tiene. ¿Vivo lo que predico? Un cierto hermano decía una vez que no podemos predicar más de lo que vivimos ni vivir menos de lo que predicamos. ¿Vivimos realmente lo que conocemos de la Biblia? Porque a veces vas a dar un texto a un hermano animándole y te saca 50. Tú dices, pero si lo sabes, ¿por qué no los vives, niño? A veces tú dices, Señor, menos mal que me da paciencia, porque no sé, sí. Como el cuerpo sin espíritu está muerto, así la fe sin obras está muerta. No se trata de obras para ganar fe, sino obras, consecuencia de la fe, las que Dios ha preparado, no son obras nuestras, menos mal. Recordamos 1 Samuel 15:22, se complace tanto el Señor en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras suyas. Ciertamente, indiscutiblemente, el obedecer es mejor que los sacrificios, el prestar atención que la grosura de los carneros. Antes, en una oración, creo que era Matías, os decía lo que voy a comentar ahora, en otras palabras. ¿Qué consecuencias tiene durante la semana lo que oímos el jueves o el domingo? Porque si solamente me quedo con el concepto y no lo llevo a la práctica, entonces soy oidor olvidadizo. Puedo tener una apariencia tremenda. No sé si alguna vez os conté la casa de los balcones en la Orotava, en Tenerife. Son 2 casas con un artesonado típico canario, unos balcones inmensos, y están, entonces era centro del pueblo, y están en una zona muy visitada hoy en día. Pero esta historia es muy curiosa, porque son 2 viviendas, 2 casas terreras, y una de ellas empezó, pues no sé cómo se llamaba, no recuerdo el nombre, en 1600 y pico, a construir la casa y puso unos balcones preciosos. Unos balcones de vino canario, auténticas, es una monada visitar este sitio. Amigo. Él hizo su casa, construyó hacia atrás su vivienda, pero el vecino de al lado dijo, sí, amigo. Todos los que pasaban por el pueblo y veían aquellos balcones, decían, qué casa más bonita. De al lado dijo, esto no puede quedar así. ¿Y qué hizo? Construyó también una casa con unos balcones no bonitos, sino muchos más bonitos, más trabajados, más caros que el otro. Pero ¿sabéis la diferencia? Que detrás todo era solar. Solamente hizo la fachada y los balcones. Curiosamente tenían siempre la puerta cerrada.
Después, con los años, ya se construyó la vivienda en la parte de atrás y cuando se entra se ve la diferencia. A veces somos como la casa de los balcones. Tenemos una apariencia tremenda. Y todo el mundo dice, qué buen balcón tiene esta casa. Pero cuando cruzabas el umbral de la puerta te encontrabas solar sin construir ni mucho menos. A veces somos así. El domingo, qué buen balcón. Bueno, si predica este, predica el otro, ya nos conocemos. Hoy qué bueno. Y el jueves te quiero contar, uy. Pero el martes a la mañana, o cuando las cosas no van como yo quiero, ¿qué consecuencias tiene eso conmigo? ¿Sabes? Para la mujer hubiera sido más fácil, más cómodo, dar una parte, pero dio a Dios todo. Este ejemplo, yo pensaba, este ejemplo es un ejemplo de una mujer pobre. Tenía solamente un puñadito de harina y un poco de aceite. Desde luego, económicamente, a esta mujer no le daban un crédito del BBVA. Esa mujer estaba de las últimas. Pero el ejemplo de esta mujer pobre es un rico ejemplo. Un ejemplo cargado de futuro, cargado de lecciones para nosotros. Recuerda, Dios actúa cuando hay obediencia en nuestro corazón. Cuando mi madre cumplía cumpleaños, pero de niños, mi hermana y yo, cuando llegaba a su fecha, dice yo íbamos, mamá, ¿qué quieres que te regalemos por cumpleaños? Nuestra madre nos decía que os portéis bien y me obedezcáis. Y acto seguido aquel par de individuos, mi hermana y yo, decíamos, mamá, eso no, algo que cueste dinero. Y a veces le digo a Dios, dame algo que me cueste y que no me suponga obedecer. ¿Sabes? A veces nos fijamos más en el puñado, en el poco, en vez de darle a Dios todo, porque lo que tenemos es suficiente para ponerlo en las manos de Dios. Y en tercer lugar, poner a Dios primero demuestra la humildad que hay en nuestro corazón para que se glorifique el Señor. Esta mañana hemos hablado varias veces en las alabanzas de glorificar a Dios. Glorificar a Dios lo hacemos en la alabanza, lo hacemos en la predicación, pero lo hacemos en la vida práctica. Mira, una de las cosas que a mí, sobre todo en una crisis de fe que tuve con 17 y 18 años, una cosa que a mí, valga la expresión, me atrajo mucho, me afianzó en la fe, es que el Evangelio es algo práctico. Yo recuerdo cuando estudiaba latín, con aquello de la guerra de las gracias, qué latazo era. Bueno, no me acuerdo de los nombres, mejor. Y yo cuando leo la Biblia, veo que aquello no es un latazo. Que lo de la guerra de unos y de otros son historias, pero cuando veo las guerras, que entiende la expresión que aparecen en la Escritura, son victorias para mi corazón. Que Dios me llama a vivir para Él. Dios quiere que sepamos de Él. ¿Lo recordáis lo que dice Pedro en su segunda epístola? Creced en la gracia y conocimiento. Crecer en la gracia y conocimiento tiene que ver con práctica de lo que vivimos. Ella fue una mujer humilde. Humilde no por lo poco que tenía, hoy se llama humilde a una persona sin dinero. Pero hay personas con muchísimos millones que son auténticas personas humildes. Y hay auténticos vanidosos con 3 céntimos. ¿Me entendéis, verdad? ¿Sabéis? Una de las cosas que me llama la atención de esta mujer, yo no sé si el autor de Hebreos piensa en ella, pero cuando leo Hebreos 12, creo que esta mujer está incluida. Tenemos en derredor nuestro una gran nube de testigos. Este es un testigo. Dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Porque lo que no es humildad es egoísmo. Y el egoísmo es un pecado. Y que pesa. Bueno, todos los pecados pesan. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. A su manera, permitidme, aún sin entender muchas cosas como tú y como yo, ella amaba a Dios y su ejemplo sigue retumbando hoy, unos 3000 y pico de años más tarde. Alguien dijo alguna vez, tenemos una vida que poco dura. Solo lo que hacemos para Cristo perdura.
y este es un ejemplo de ello. Ella amaba a Dios sobre todas las cosas, porque Dios, como decía, no mira cantidades, Dios mira corazones. No dice al corazón que da muchos euros, es el con el que se complace Dios, sino al corazón contrito y humillado. Sin humildad es imposible agradar a Dios. Sin humildad es imposible ser bendecidos por Dios. Si Dios nos bendice ya siendo como somos, ¿cómo sería si fuésemos más humildes, verdad? Por lo menos hablo mirándome a mí. Queridos hermanos, no presumamos nunca de lo que hacemos. No presumamos nunca de lo que damos. O no presumamos nunca de lo que entregamos. Porque Dios lo que espera de nosotros es humildad. El Señor es excelso y atiende al humilde, pero al altivo, como diríamos en Galicia, al fachendoso, al que se pone como un pavo, a ese mira de lejos. Salmo 128, versículo 6. Le llama muchas veces esto: Dios atiende al humilde. Aquí lo vemos con esta viuda. Y mira de lejos. ¿Sabes cuándo es mirar de lejos? Dice, vamos, de reojo. ¿En qué grupo? La pregunta es retórica. ¿Os gustaría estar? Dios solamente mira de cerca. Dios mira con agrado cuando hay humildad en nuestro corazón. Recordamos al apóstol Santiago: humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Y hoy exalta a esta mujer después de este tiempo. La mujer vio milagros. A todos nos gustaría seguro verlos hoy. La mujer vio milagros porque puso todo en manos de Dios. Obedeció, creyó y actuó con humildad. Permitidme algunos botones de muestra más. Abraham vio un tremendo milagro cuando iba a dar todo lo que más amaba en el mundo. ¿Que recordáis quién era? Isaac. Si Abraham no hace aquel acto de obediencia, aquel acto de humildad, Señor, he estado esperando en tus promesas tantos años, después me ha salido este problema con Agar, con Sara, y ahora me pides que te lo entregue. No, Abraham no se cuestionó esto. Abraham dijo: Señor, si tú lo pides, te lo doy. ¿Qué Isaac te está pidiendo Dios hoy a ti? Recordamos también, ¿verdad?, los asistentes a la boda de Caná. Como esta mujer, como la casa de esta mujer, fueron bendecidos. ¿Por qué? Porque hubo unos siervos que fueron obedientes a Jesús y expusieron quizá su vida cogiendo las tinajas de agua, que eran distintas de las tinajas de vino. Se estaban jugando el puesto, su reputación, pero Dios ama al humilde. Y cuando tú y yo entregamos nuestras tinajas de agua a Dios, Dios hace milagros, no para lucirse, sino para bendecirnos a cada uno de nosotros. La acción de unos siervos que no conocemos bendijo a toda la familia y supuso el ministerio del Evangelio de Jesús, el inicio de su ministerio. ¿Cuántas veces Dios puede empezar obras en nuestros hogares? ¿Cuántas veces Dios puede empezar un punto nuevo de misión en nuestra vida si somos siervos que obedecemos al Señor en nuestro trabajo, en nuestros quehaceres? Una multitud comió de sobras, y de sobras me refiero en abundancia, porque sobró 12 cestas, cuando un muchacho, que seguro que muchos ni se preocuparon de saber quién era, pero un muchacho antepuso su fe y también sus ganas de comer, porque también el estómago de aquel muchacho estaba con hambre. Pero él, en vez de decir, yo 5 panes y 2 peces, a mí me llega bien, si ahora lo doy, aquí no chupo ni la espina. Pero él, ¿qué hizo? Lo entregó, y 5 panes y 2 peces entregados con humildad, el Señor hizo un milagro y comieron varios miles de personas. Tu fe, tu humildad muestra
lealtad al Señor bendice a nuestra iglesia. Y eso es una cosa que a mí me preocupa y me desafía. Unos expertos pescadores venían con una frustración tremenda. Habían estado pescando toda la noche. ¿Cómo olería la barca? No lo sé. Es que lo de los olores nos afecta. Yo me imagino cómo sería aquella barca. Sería para mirar para otro lado. Pero sobre todo había frustración en ellos. Y entregaron a Jesús sus frustraciones. Entregaron, humanamente hablando, la frustración de no haber pescado, se la entregaron a un carpintero. Un carpintero entendería poco de pesca. Y a veces decimos, ¿cómo Dios va a hacer esto? ¿Cómo es posible? La mujer vio milagros. Tú y yo veremos milagros si anteponemos todo a las manos de Dios. Pues, amados hermanos, Dios en su misericordia nos permite conocer personas historias de personas que pasaron situaciones como nosotros. ¿Quién de nosotros no ha pasado crisis, verdad? No tener a veces que comer en la despensa, quizá alguna vez te has visto. Dios en su misericordia permite que tengamos ejemplos válidos como el de esta mujer, aunque hayan pasado años. Dios nos permite en su misericordia conocer historias como esta, ¿sabes para qué? Para no creernos el centro de nada, sino que el centro de todo sea Jesús. En ese momento, la pobreña de la viuda, con el hijo, se vería como el último Coca-Cola en el desierto. Nosotros no somos la última Coca-Cola en el desierto. Dios conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Dios en su misericordia nos permite conocer historias como la de esta mujer para que recordemos que nuestras situaciones, sean las que sean, las conoce el Señor. ¿O acaso no había más gente donde poder enviar a Elías? ¿Acaso no había más gente, pero Dios escogió a alguien con un corazón entregado a Él? Dios permite situaciones, crisis en tu vida, en mi vida, para probar nuestra fe. ¿Sabes? El oro se prueba con fuego, el corazón se prueba en las crisis. Dios permite conocer historias como esta mujer para que nos examinemos delante de Él y hagamos un análisis de nuestras prioridades. Cuando ponemos a Dios en primer lugar en nuestra vida, superando el temor, como hizo ella, demostrando nuestra fe, nuestra obediencia y nuestra humildad, Dios contesta. Aprendí de niño un cántico de la escuela dominical que decía: Dios siempre cumple, pues es fiel. Dios nunca falla, pues es fiel. No me acuerdo mucho más, pero esto sigue siendo cierto. Concluyo con unas palabras de Jesús, por si tienes dudas de lo que en esta mañana te he dicho. Considerad los cuervos, no los bichos. Considerad los cuervos, que ni siembran ni siegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis mucho más vosotros que las aves? Que el Señor os bendiga. Amén.